¿no? Aunque a decir verdad, la mayoría de los revolucionarios, por no decir en todos, ¿no? Cuando nos unimos a esta tarea, nosotros siempre subyace, por lo menos en el momento inicial, como mínimo, una idea moral, ¿no? De lucha contra la injusticia, contra toda la barbaridad, ¿no? Que vemos a nuestro alrededor. Y de alguna manera está siempre presente, ¿no? El anhelo de querer contribuir, digamos, a la superación de esto, a luchar por algo más justo, quizás al principio sin una idea muy clara de por lo que luchamos, pero siempre subyace esa idea, ¿no? De superar la barbarie que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Después, a lo largo del tiempo, conforme militamos, nos damos cuenta que la tarea es algo más compleja que simplemente pensar en el modelo de sociedad y más bien las tareas son de otra índole, que están ligadas propiamente a la propia lucha, ¿no? Contra la opresión y contra todos los males, ¿no? Que nos rodean y en última instancia, armarnos de los elementos necesarios para llevarla a cabo, ¿no? Antes que nada, decir que, aunque el título es muy llamativo, voy a pedir una disculpa previa porque no voy a tratar de dibujar una sociedad ideal conforme a un plan o conforme a algunas ensoñaciones que pudiéramos hacer, ¿no? Sino más bien la cuestión irá enfocada eh, a, digamos, a deducir, trata de deducir, ¿no? ¿Cómo podría ser esa sociedad, por lo menos en los momentos iniciales, ¿no? Del derrocamiento del capitalismo, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, sí podremos entrar en analizar todo el potencial que hay, ¿no? Pero antes que nada decir que la idea del socialismo, del comunismo, la idea de una sociedad justa, igualitaria, libre, realmente siempre ha sido un anhelo, ¿no? Digamos, un viejo sueño de las clases oprimidas a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y en última instancia lo que ha estado detrás de todos los movimientos revolucionarios de todas las clases, ¿no? Oprimidas, ¿no? De ahí que muchos pensadores anteriores pues hayan tratado de dar una respuesta más o menos acabada o diseñada, digamos, a esta pregunta que nos planteamos hoy, ¿no? ¿Cómo sería esa sociedad socialista, ¿no? En la edad contemporánea podemos referirnos a pensadores como Tomás Moro o a los tres grandes socialistas utópicos, ¿no? Como Fourier, Saint-Simon, Owen, Cabet. Algunos incluso fueron más allá de simplemente formular las ideas, ¿no? Y en brazos de un ardor revolucionario, incluso trataron de llevar a cabo estas ideas prediseñadas en su cabeza, como fue el caso, por ejemplo, de Owen, ¿no? Que por cierto acabó, digamos, arruinado, ¿no? A causa de sus experimentos sociales. Él intentó crear una sociedad, digamos, autosuficiente, creo que se llamaba New Harmony, en la que, bueno, los trabajadores gestionaban aquello como una especie de cooperativa, donde la infancia tenía derecho, digamos, pleno, donde la educación en ese ámbito, ¿no? De esa sociedad en condiciones de laboratorio, digamos, la educación estaba garantizada, el acceso a la cultura, todo esto. No dejaba de ser un experimento aislado, pero él se proponía, digamos, demostrar que una idea así, o sea, una sociedad así, era viable, era posible era realizable en última instancia, ¿no? El problema es que, claro, eso era en condiciones de laboratorio aislado, mientras los procesos objetivos de la sociedad seguían su curso y al final los falasterios no podían, digamos, abstraerse de las condiciones financieras, económicas que el propio Owen tenía que afrontar, ¿no? Y como digo, acabó arruinado y acabó, bueno, con una pensión que le pasaban los hijos, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Como manifestación ideológica de una respuesta instintiva, ¿no? Ante un mundo lleno de, como decía, de penalidades sociales, de injusticia, opresión, en definitiva, ¿no? Manifestaciones que, por supuesto, siempre han venido de la mano de quienes podían pensar, es decir, individuos más o menos libres de las cargas materiales. En la antigüedad podemos hablar de Platón, por ejemplo, ¿no? En su famoso República, ¿no? Donde él también trata de modelar una sociedad más o menos ideal, ¿no? Bueno, como he dicho antes, Moro, Owen, etcétera, ¿no? Proyectos sociales, planes
digamos que en el caso de los tres grandes pensadores, de los tres grandes socialistas utópicos contemporáneos, digamos, en sus líneas maestras, por así decirlo, en positivo siempre, contienen elementos, bueno, de índole moral o ética, valores humanos, ¿no? En definitiva, digamos, eh, digamos, todo loable, por supuesto, cooperativismo voluntario, colaboración plena frente a la idea de la explotación salvaje, la idea del bien general, es decir, del bienestar colectivo e individual, donde la sociedad no está enfrentada al individuo ni al contrario. Y en algunos casos, incluso como en el caso de Saint-Simon, estas ideas derivaron en una suerte de nueva religión, donde, por cierto, el gran santo sería el científico Isaac Newton, ¿no? Pero en última instancia, la gran idea es la ausencia de explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y, digamos, libre completamente de opresión. Su método, el método de estos socialistas, de estos pensadores que planteaban esos modelos, era, digamos, un tránsito suave hacia la nueva sociedad, ¿no? Un gradualismo, ¿no? Digamos, a un mundo, digamos, pleno en felicidad, ¿no? Esto para ellos sería, en su cabeza, digo, la idea del socialismo, que, como apuntaba antes, también era una manifestación ideológica más o menos acabada de algo que ya subyacía de manera instintiva, digamos, en las clases oprimidas, ¿no? En sus escritos encontramos fórmulas diseñadas para alcanzar, digamos, esta forma de sociedad, ¿no? También hay que señalar el rechazo, y esto es importante, y es una diferencia digamos, con la aproximación del marxismo a la idea del socialismo, digamos, un rechazo, o cuanto menos una indiferencia, hacia la cuestión de la lucha de clase. Es decir, la idea para ellos de la lucha de clase era una idea inmoral, ¿no? Porque en definitiva era la guerra en el seno de la sociedad, ¿no? Para estos pensadores, amarrados a la idea y principios morales, todo lo fratricida era rechazado de plano, ¿no? Por principio. Para ellos la idea guía era construir una sociedad nueva en base al convencimiento, es decir, al convencimiento acerca de la bondad general, que en realidad, según ellos, estaba obstaculizada por una especie de malentendido en el seno de la sociedad, ¿no? Por un mal diseño o fruto de la oscuridad en la que se encontraba el espíritu humano, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, el medio para empezar la construcción se basaba, pues, en la explicación, en la propaganda, en el convencimiento o en la pedagogía directamente, ¿no? A veces, como decía antes, llevando a algunos a ejecutarla prácticamente para demostrar sus propias tesis, ¿no? Engels, hablando de estos pensadores, a los que siempre hace un gran reconocimiento, es decir, no hay un desprecio, aunque digamos, se le catalogue, ¿no? de socialistas utópicos, en el sentido de que sus planteamientos nacen y terminan en el pensamiento, por así decirlo, es decir, nacen de la idea de un plan diseñado en la cabeza de estos pensadores y terminan en el pensamiento también, ¿no? Una especie de razón pura, ¿no? Trazando una línea directa con el pensamiento idealista. En contraposición, el propio Engels, en su obra del socialismo utópico, el socialismo científico, habla de un nuevo enfoque, ¿no? Un nuevo enfoque de aproximación a la idea de la transformación socialista, basada no en ideas preconcebidas, sino en el estudio real y objetivo de las tendencias del desarrollo de la humanidad. Y esto es lo que decía antes. Es decir, no se trata, por lo menos yo en mi introducción no voy a tratar de hacer lo que hacían los socialistas utópicos, de dibujar aquí una sociedad ideal, ¿no? Sino ver en realidad en base al desarrollo real del sistema actual, del capitalismo, qué potencial existiría una vez fuera liberado, pues, digamos, de la superestructura, ¿no? Jurídico-legal, de las estructuras, digamos, en las que se basan las relaciones de producción. Y este era el enfoque que ponía Engels, ¿no? Digamos, en torno a la idea del socialismo, ¿no? El socialismo, vamos, el socialismo frente al socialismo utópico, el socialismo científico o el marxismo, ¿no? Ya no se parte de un plan, sino de la realidad dinámica, de la realidad, digamos, tangible, objetiva, que es dinámica, por supuesto, que está empujada por las contradicciones,
como ocurre en el resto de aspectos de los fenómenos naturales, ¿no? La sociedad es un fenómeno humano y no está libre de las leyes universales del movimiento o del cambio, ¿no? Por lo tanto, es posible un enfoque científico mediante la observación material, ¿no? Más allá de las construcciones ideales, que en todo caso son también manifestaciones de procesos reales, incluyendo las ideas expresadas por los propios socialistas utópicos, ¿no? Digamos que están enraizados en realidad y motivados por la injusticia objetiva que, como decía antes, tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En última instancia, la opresión de clase, ¿no? Por lo tanto, la pregunta podría ser respondida bajo estos dos enfoques, ¿no? Es decir, ¿cómo sería el socialismo? ¿Bajo un enfoque utópico o bajo un enfoque científico? Bajo el enfoque utópico, la ventaja es que prácticamente el límite lo marca la imaginación, ¿no? Partiendo del punto de vista de la igualdad, la libertad y la fraternidad y todos los buenos valores morales, digamos que subyacen en todo revolucionario, pues tú puedes imaginar, digamos, todo lo que quiera, ¿no? Podemos trasladarnos incluso a la isla Utopía de Tomás Moro, ¿no? Donde los chorros, los ríos de oro corrían y donde el hombre y la mujer vivían en un estado natural de felicidad continua. Bueno, la imaginación puede darnos ocasión para hacer esto, ¿no? La desventaja es que estas ideas aparecen desencajadas, ¿no? Del proceso real, objetivo que hay en la sociedad. Por lo tanto, sus planteamientos solo pueden servir, y digo solo entre comillas, de inspiración en líneas generales en cuanto a lo que deseamos, ¿no? La desventaja del socialismo científico, que es, digamos, nuestro enfoque, es que, digamos, el margen para esa imaginación es más estrecho. En tanto que partimos de la idea de que el desarrollo objetivo es fruto de las relaciones materiales, en última instancia, siendo el factor subjetivo un elemento subordinado en general a aquello, ¿no? Aunque esto también es matizable, como después veremos. Particularmente en los propios procesos revolucionarios, ¿no? Cuando todo es puesto en cuestión y literalmente patas arriba, ¿no? La ventaja, y ahí radica la fuerza del socialismo científico, es que parte de la realidad y termina en ella. Es decir, por lo tanto, está enfocado al estudio de las contradicciones que provocan y motivan el cambio social, ¿no? En el marxismo, la idea del socialismo es la superación del sistema capitalista, concreto, real, que tenemos delante, ¿no? Partiendo de sus últimos desarrollos. Es decir, por ello, el estudio de la economía tiene un carácter central en la teoría del marxismo, ¿no? En tanto que trata de las relaciones reales que hay en la sociedad, ¿no? Actuando como marco que en última instancia pues determina todo en la propia sociedad, ¿no? Las relaciones económicas entre individuos y clases actúan de marco regulador que constriñen o impulsan, según la etapa histórica, todos los demás aspectos sociales, como ahora veremos. Por ello, la pregunta de cómo será el socialismo tiene que ser matizada. En tanto que el socialismo es un periodo posterior al capitalismo, la pregunta tendría que ser más definida, ¿no? Nos referimos al periodo justamente posterior al capitalismo o al socialismo que ya se ha desarrollado, digamos, después de varias generaciones sobre su propia base. Esto es una cuestión interesante, ¿no? Por ejemplo, cualquiera que se hubiera preguntado cómo sería el capitalismo o la nueva sociedad, como se llamaría entonces, ¿no? Porque todavía la etiqueta de capitalismo no estaba puesta, una vez que se superaron, ¿no? las trabas feudales que impedían el desarrollo de la sociedad, se habría enfrentado al mismo problema. No es lo mismo el capitalismo justamente existente después de los grandes procesos revolucionarios, donde aún persistían las ideas y estructuras morales en forma de vestigios, ¿no? Anteriores al capitalismo, que el capitalismo que tenemos ante nuestros ojos, ¿no? Ya desarrollado, no en oposición a un sistema anterior, sino desarrollado sobre sus propias bases y sobre sus propias leyes, ¿no? Impulsado, digamos, impulsado y lastrado también por sus propias contradicciones objetivas, ¿no? Que tanto trabajo ocupó en el pensamiento de Marx y Engels, ¿no? Lo que sí podemos constatar es que el capitalismo es el estadio más avanzado de la sociedad de clase, ¿no? Su último desarrollo, que lleva hasta el extremo las contradicciones de la sociedad clasista, ¿no? Por primera vez, y esto es lo más impresionante, ¿no? Por primera vez en la historia, y esto es real, esto es objetivo, y hay numerosos estudios que lo avalan, por primera vez se generaron, digamos, medios capaces de garantizar una existencia plena a toda la humanidad, en cuanto a la satisfacción de todas las necesidades materiales
de toda la sociedad. Eso nunca existió antes, nunca ocurrió antes. En la antigüedad, los cristianos podían hablar del reparto y de la comunidad de bienes y todo eso, pero todavía en aquella época no existían realmente medios materiales para que esto fuera posible. Hoy eso sí es posible, objetivamente. Esto fue gracias al enorme dinamismo que subyace en la liberación de las fuerzas económicas de las trabas del antiguo régimen. Digamos que, por cierto, solo fue posible, evidentemente, mediante estallido revolucionario, ¿no? Así fue el nacimiento definitivo del capitalismo, un gran cataclismo, digamos, de las viejas estructuras basado en el movimiento revolucionario de las masas, ¿no? En el que la lucha de clases jugó, como siempre, a lo largo de la historia, un papel central, liderada por en este caso, en el caso del surgimiento del capitalismo, o el establecimiento definitivo del sistema, liderado por la nueva clase en ascenso, ¿no? Que era la burguesía y que, por supuesto, se apoyó digamos, en la gran masa de los oprimidos, con las que los primeros ideólogos de la burguesía, los ilustrados, se identificaban, por así decirlo, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Aspectos que hoy damos por universales y lógicos eran antes de estas transformaciones puras ensoñaciones. Es decir, por ejemplo, hablo de la idea de una sociedad libre, la idea de la igualdad, la idea de la democracia, la justicia y los derechos universales de la humanidad. Todo esto son valores que hoy están tan asentados que incluso los sectores más reaccionarios y que son detractores realmente de toda idea de progreso, incluso ellos se tienen que, de alguna manera, referenciar a estas ideas. De una manera, la mayoría de las veces, por supuesto, hipócrita y tal, pero incluso esos sectores políticos, digamos, reaccionarios, tienen que presentarse como defensores de la libertad, defensores de la democracia. Son valores que, por tanto, están, digamos, asentados en digamos, en el centro, ¿no? En el núcleo de la ideología de toda la sociedad, ¿no? Y esto se estableció a partir, digamos, del desarrollo del capitalismo. Por eso, todo eso es fruto del desarrollo objetivo material y económico que impulsó la nueva sociedad, ¿no? Ello por no hablar de los avances tecnológicos que se han visto, ¿no? Es decir, las telecomunicaciones, todo el tema de las exploraciones espaciales, los transportes, la informática, en fin, el desarrollo científico que se ha fusionado directamente con la innovación tecnológica como nunca antes, ¿no? Hoy cualquier observación científica, cualquier avance, incluso en la física teórica, tiende rápidamente a convertirse en un desarrollo tecnológico. Además, el periodo que media entre un hallazgo científico y su traducción en una aplicación tecnológica cada vez más corto, ¿no? De hecho, muchas empresas que se dedican, muchos sectores que se dedican a esto, al desarrollo de nueva tecnología, tienen incorporado, evidentemente, digamos, científico, incluso del área, como digo, puramente teórico, ¿no? Entonces, la pregunta del socialismo, ¿cómo será? Tiene enormes peligros si no la limitamos, ¿no? Porque realmente cualquiera que se hubiera hecho la pregunta de cómo será el capitalismo en aquellos momentos, pues yo creo que no se podría imaginar, ¿no? Que hoy una serie de personas estemos manteniendo una reunión virtual, una reunión a través de un móvil, a través de una wifi, a través de... Es impresionante, sería ciencia ficción, ¿no? Entonces, en ese sentido, algo así, corremos el riesgo de que nos corra con el propio socialismo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, sí podemos hablar de lo que significaría la liberación, digamos, de la sociedad, de las estructuras capitalistas, ¿no? Más allá del propio proceso revolucionario que para el marxismo es la única partera de la historia, es decir, cambios bruscos y repentinos, violentos, digamos que se enfrentarán a la oposición activa de la clase dominante, ¿no? Es decir, este rasgo, por cierto, es otra diferencia, como decía al principio, de los socialistas utópicos, ¿no? Que pensaban que el tránsito a la sociedad socialista, a la nueva sociedad, sería mediante el convencimiento, mediante el consenso de la sociedad, ¿no? En general, la idea de la lucha es rechazada, ¿no? Hablábamos de los logros del capitalismo, pero también tenemos que hablar de su otra cara, ¿no? En el caso de lo que estamos viendo, ¿no? La concentración de la riqueza, que no es más que la extensión de la miseria y el sufrimiento. Decíamos que
existen medios materiales para garantizar una vida plena a toda la humanidad, ¿no? Pero lo que vemos es la concentración de la riqueza y la extensión de la miseria y el sufrimiento. Es decir, 3/4 de la humanidad pues vive bajo el estado, o como mismo la amenaza, pues del hambre, o sea, la hambruna, las enfermedades, la miseria general, ¿no? Cosas atroces, ¿no? Falta de agua, vivienda, en fin, por supuesto hay una gran variedad, ¿no? De esto en los distintos países, pero en general las 3/4 del mundo no tiene acceso a una vida digna, ¿no? Es decir, es algo objetivo, mientras más se desarrolla el capitalismo, más sufrimiento ocasiona. Este es el resultado que tenemos delante, como digo, ¿no? Más injusticia, más miseria y más caos, ¿no? La propia supervivencia del capitalismo, con su voracidad, que se retroalimenta, genera y necesita de este proceso. No es una cuestión, digamos, de maldad solamente de los capitalistas. Es que es el resultado de la propia dinámica, de las propias leyes del capitalismo. Es decir, más concentración del capital, más explotación, etcétera. Esto es necesario para que funcione el sistema, ¿no? Mientras sobrevive, no puede evitar que este proceso, como digo, se alimente, que alimente, digamos, otra contradicción, además, ¿no? Que es que, digamos, mientras más avanza, mientras sobrevive, hay más socialización de todo el proceso real de la sociedad, ¿no? Es decir, la economía se encuentra hoy mundializada, interconectada como nunca antes, ¿eh? Y cada vez el proceso es más social. Prácticamente nadie en el mundo fabrica para sí mismo, ¿no? Es un proceso global donde las empresas de distintos países están interconectadas, son interdependientes, etcétera, ¿no? Pero a la misma vez que ocurre esto, es decir, que la socialización es más extensa, pues también ocurre que es más privado, más reducido el círculo que recoge las ganancias de lo generado por la sociedad, ¿no? Es una contradicción central, ¿no? Unas pocas compañías en el mundo dominan todo el PIB mundial. Nunca antes tampoco ha ocurrido esto. Es decir, te puedes ir a cualquier país del mundo, que tú irás por las calles y verás siempre los mismos letreros. Siempre las grandes compañías, los grandes bancos, las grandes firmas, en definitiva, ¿no? Unas docenas, pocas docenas, cada vez más reducidas, año tras año, concentra tanta riqueza como miles de millones de seres humanos. Esto es el capitalismo, ¿no? Entonces, esta contradicción genera varias lacras, ¿no? Hace poco leía que en el mundo existe capacidad para alimentar 7 veces la población mundial actual. 7 veces, ¿eh? Mientras tanto, se tiran alimentos, hace que haya zonas, o sea, hay zonas enormes en manos víctimas de la hambruna. Cientos de niños mueren en el mundo cada minuto, no por desastres naturales o por malas cosechas, sino por la pandemia que el propio sistema capitalista representa, ¿no? Esto es una verdadera atrocidad, pero esta es la realidad. Por otro lado, la mundialización y el enorme desarrollo de la capacidad de las fuerzas productivas privadas de un uso racional y planificado está poniendo en peligro la propia existencia del medio ambiente en el planeta, ¿no? Bajo el capitalismo, el único aliciente para el funcionamiento del poder material que ha conquistado la sociedad es el lucro privado, no hay otro. Es decir, para ello todo es cuestión de dinero, todo es cuestión de beneficio, y si no hay eso, no, todo lo demás da igual. Aunque te cargues el planeta, aunque venga una pandemia y tuvieras que tomar medidas excepcionales para liberar a la humanidad de esto y pudiéndolo hacer, no lo haces porque lo importante es el lucro. En el caso de la pandemia del COVID, pues lo importante es el lucro de las compañías multinacionales farmacéuticas, ¿no? Esto es lo que está en el centro y ya está, ¿no? Evidentemente todo esto, toda esta miseria, todas estas atrocidades llevan violencia de todo tipo cotidianamente, que tiene expresiones en todos los aspectos, ¿no? Se expresan en forma de egoísmo brutal, en forma de opresión a distintos niveles, incluyendo la violencia de género, el nacionalismo extremo como forma ideológica, digamos, enfrentada a los desarrollos objetivos que generan enfrentamientos entre pueblos, pero todo ello hunde su raíz, en última instancia, la supervivencia de un sistema que ya ha dado todo lo positivo que tenía que dar. Es decir, ya ha agotado su potencial creador, convirtiéndose en este caso ya en una fuente de extensión de la barbarie. Entonces sí podemos decir que el socialismo, basado en todos los desarrollos anteriores, en todo lo positivo del capitalismo, recogiendo todo el legado de conquistas efectuadas,
será una forma de sociedad que inaugurará una nueva etapa que tenderá, digamos, al comunismo, ¿no? Que es básicamente de lo que hablaban los socialistas utópicos, como una sociedad totalmente libre de lacras sociales, armónica, donde cada individuo aportará según su capacidad y recogerá según sus necesidades, ¿no? Donde, digamos, la cuestión material será un concepto, la carestía material será un concepto que ya no exista, ¿no? Donde la contradicción con el propio medio ambiente no sea ni siquiera imaginable, ¿no? Donde la opresión de unos individuos por otros solo sea conocido como un elemento prehistórico, casi prehumano, ¿no? Por lo tanto, la pregunta puede ser respondida, digamos, ateniéndonos a las siguientes premisas, ¿no? Bajo el socialismo, todos los elementos que actúan de freno para, digamos, realizar todo el potencial que hay en la sociedad, digamos, serán barridos y con ellos tenderán a desaparecer, por un lado, los efectos, es decir, todo lo que estamos hablando de las hambrunas, las enfermedades, la carestía de todo tipo, y los aspectos, y esto es importante, los aspectos que son necesarios para que el propio sistema capitalista pueda sobrevivir, ¿no? De hecho, en cada revolución contemporánea, incluso en forma embrionaria, en cada lucha parcial, los oprimidos siempre se levantan una y otra vez contra estos dos aspectos. Es decir, por un lado, la carestía, de la índole que sea, salarial, social, de lo que sea, y la autoridad que lo sostiene. Siempre hay un enfrentamiento directo con la autoridad. Esto es un hecho objetivo, digamos, que se observa científicamente, ¿no? La clase obrera, como clase más uniforme y, digamos, y unida por intereses comunes, una y otra vez se levanta a lo largo de la historia espoleada por esto, es decir, por intereses materiales, en contra de lo que pensaban los socialistas utópicos, ¿no? De lo que hablamos es de cómo será el socialismo una vez que la clase obrera, enemigo material de la clase dominante, enfrentado objetivamente a ella, imponga su victoria. Es decir, y ahí abrirá la posibilidad de nuevos desarrollos. Veamos las principales características, ¿no? Presenten en diferentes acontecimientos revolucionarios que conocemos, ¿no? Por un lado, la negación de la supremacía de los intereses privados sobre el interés común, ¿no? Esto implica la supeditación de este, es decir, digamos, la supeditación de los intereses privados al desarrollo de todo el potencial humano, ¿no? Para satisfacer las necesidades generales, ¿no? El desplazamiento, por otro lado, de la explotación económica de la clase obrera, por supuesto, a manos de la burguesía, la aparición del concepto de planificación, es decir, de un uso racional de todo ese potencial, ¿eh? Y la realización de la participación de las masas en el funcionamiento de la sociedad. Es decir, la idea abstracta de la democracia por primera vez sería posible bajo el socialismo, ¿no? La libertad de pensamiento, la libertad de creación artística y científica, pero real, no solo proclamada, ¿eh? Digamos, despojado pues, de todas las imposiciones mercantiles, ¿no? Digamos que constriñen a todo lo que es hoy el arte, la cultura, el desarrollo científico. No me voy a detener mucho en esto, ¿no? Estos aspectos se vieron, digamos, reflejados, ¿no? en la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no? La sociedad, digamos, que surgió a raíz del levantamiento de octubre, ¿no? A pesar de la distorsión que representaba, digamos, el enorme atraso económico de este país cuando la cadena capitalista mundial se rompió por su eslabón justamente más débil, ¿no? Pero es un hecho constatable que cuando la revolución socialista triunfó, se produjo los mayores avances nunca vistos en la materialización de los derechos de la mujer, por ejemplo. El desarrollo de la ciencia y la tecnología, el desarrollo y la extensión digamos, de la alfabetización de las masas, el acceso a la cultura, el desarrollo artístico, por supuesto, el acceso a la vivienda, a la educación, a la sanidad, cuestiones que el capitalismo, digamos, ni siquiera hoy, o sea, incluso hoy está atacando, por supuesto, ¿no? Todo ello a pesar, como digo, del enorme lastre que supuso que esto ocurriera en un país atrasado y que después representó el termidor estalinista, ¿no? Con su negativa a la extensión de la revolución socialista a nivel mundial para romper, ¿no? El cerco de la nueva sociedad, ¿no? Pero a pesar de eso, eso lo vimos en Rusia, ¿no? En la URSS.
Entonces hoy podemos imaginar ya, siguiendo el trazo del potencial humano, las características que tendrá la nueva sociedad. La burguesía y su aparato de poder quedarían destruidos. En su lugar, la clase obrera, con sus nuevos órganos de poder, de los que tendrá que dotarse y que son un hecho que siempre surgen en cada revolución, digamos, que protagoniza la clase trabajadora, sus nuevos órganos de poder irán, digamos, orientados a la más extensa participación de las masas, ¿no? Liberando a la humanidad de todas las fuerzas que hoy, o sea, de todos los frenos, mejor dicho, que hoy vemos ante nosotros, ¿no? El desarrollo tecnológico y científico no sería limitado al interés privado, sino enfocado a las necesidades sociales. El desarrollo caótico del sistema que origina periódicamente las crisis, con todas sus consecuencias, serían sustituidos por planes armonizados, por planes armónicos, ¿no? En los que la sociedad en su conjunto participaría, tanto en su definición como en su ejecución. Bajo las primeras etapas del socialismo, como forma de sociedad revolucionaria, aún perduraría un criterio evidentemente económico, basado en el cálculo, digamos, en la planificación, ¿no? Racional. Aún la clase obrera tiene que aplicar criterios económicos para garantizar la marcha lo más rápida posible hacia un desarrollo material superior, ¿no? Esto significaría que los miembros de la sociedad estarían obligados a contribuir, ¿no? Todavía rige el principio de que quien no trabaja no percibe, ¿no? Más allá, evidentemente, de los menores, de los ancianos, de los discapacitados, etcétera, ¿no? De los cuales, evidentemente, la sociedad se haría cargo, ¿no? Pero ya no tiene cabida. En el socialismo, incluso en la primera etapa, ya no tiene cabida que una clase, digamos, viva a costa de la opresión de otra. Esto significaría por sí la necesidad, digamos, de la bajada, o sea, significaría por sí la posibilidad, ¿no? La necesidad también de la bajada de la jornada laboral, ¿no? Para dar cabida a la participación de toda la clase obrera. Precisamente hoy, porque el interés capitalista impide que la jornada laboral baje, sino al contrario, tiende a extenderse, eso alimenta cada vez capas más amplias de desempleo, etcétera, ¿no? Y también más explotación de quienes trabajan, ¿no? No solo es posible, sino que es necesario. Pero a su vez esta necesidad, actualmente bloqueada por el interés privado, liberaría a hombres y mujeres de una existencia miserable, ¿no? Y alienante, a la que ahora mismo se ven sometidas a la clase obrera en su conjunto, tanto la que trabaja como la que está desempleada, la que trabaja cada vez con jornadas más extensas, cada vez más precaria, cada vez con peores condiciones, y la que no trabaja, pues está condenada al paro, pues condenada a una búsqueda incesante por la supervivencia, ¿no? Entonces, imaginemos lo que esto significaría para el potencial del desarrollo humano, es decir, jornadas de trabajo que podrían ser bajadas a 2, 3 horas, no lo sé, por decir algo. Sí, evidentemente tendría que bajar con jornadas laborales, semanas laborales de 3, 4 días, etcétera. No solo desencadenaría un desarrollo humano inimaginable, sino que actuaría de remache de la nueva sociedad, ¿no? Es decir, el pasado se empezaría a ver como lo que es realmente, ¿no? Es decir, algo atroz y bárbaro, ¿no? A su vez, realimentaría la tendencia a la participación colectiva. Por primera vez, como decía antes, la democracia podría ser, digamos, realizada. Por primera vez la participación de las masas podría ser real. ¿Cómo hoy puede participar la clase trabajadora cotidianamente en los desarrollos sociales si no es más que como un animal de carga en favor de una ínfima minoría? ¿Cómo alguien, después de trabajar 10 horas, 12 o incluso 8, pero apurado por montones y atenazado por montones de dificultades materiales, rodeado de amenazas, ¿no? Porque hoy tienes trabajo y mañana a lo mejor no lo tienes. ¿Cómo es posible, digamos, la democracia en estas condiciones? Bajo el socialismo, por primera vez, esa democracia sí podría ser realizada, ¿no? Digamos, en el terreno de los hechos y no de la declaración. Los desarrollos tecnológicos que hoy generan pavor muchas veces a la clase trabajadora, porque se sabe que cada vez que hay una innovación, pues eso significa fusiones, significan despidos, etcétera. Si bajo el socialismo el desarrollo tecnológico sería celebrado una y otra vez, porque significaría
más reducción de jornada, más riqueza para la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, el potencial, esa palanca, ¿no?, de desarrollo sería en beneficio de la propia sociedad y no de una minoría dominante, ¿no? ¿Cuánto me queda, Alex? Estás en 35 minutos, 10 minutos. Vale. Entonces, bueno, la eliminación del lucro privado como fuente y premisa de todo desarrollo significaría, digamos, para los aspectos materiales, digamos, la realización por primera vez del acceso real a la salud, a la vivienda, no solo leyes que se quedan ahí en abstracto escritas, ¿eh? Extensión del derecho a la educación, acceso al ocio, el famoso derecho a la pereza, ¿no?, de la que la FARC escribió en un librito muy interesante y que recomiendo. El respeto al desarrollo de la infancia, que hoy evidentemente es una declaración. En la práctica, millones de familias, ¿no?, ven imposible, ¿no?, imposibilitado de atender en condiciones a su descendencia. Sí. El desarrollo de la fuerza productiva hoy permite el control, además, de cada aspecto social. Lo que antes Lenin, justamente después de la revolución, se refería como la necesidad, ¿no?, del control contable por parte de la clase trabajadora de todo el proceso, hoy sería realizado apoyado por enormes recursos informáticos, ¿no?, a nuestra disposición. Todo el tema de la inteligencia artificial, de las comunicaciones, todos serían herramientas con un potencial que hoy solo podemos apenas imaginar, ¿no? Sí, hoy todo eso se utiliza para otras cosas. El otro día leía que Amazon utilizaba la inteligencia artificial para detectar en la plantilla trabajadores que se estuvieran organizando mediante inteligencia artificial. Fijaros la aplicación, ¿no? ¿Y qué aplicación podríamos hacer bajo el socialismo de todos esos enormes poderes, ¿no?, productivos que están ahí, ¿no?, y que deberían ponerse al servicio de la sociedad? Eh, todo esto significaría, ¿no? Pero sí es verdad que la colaboración, la aversión a toda forma de opresión, avaricia, empezaría a mandar al basurero de la historia la necesidad incluso también del aparato estatal. Esto sería posible, digamos, en la medida en que se avanzara hacia la eliminación completa de la burguesía, la desaparición de la burguesía como clase y con ella la eliminación también de su resistencia, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas, digamos, también que empezarían a garantizar la abundancia, es decir, por supuesto en armonía con el medio ambiente. Hay avances hoy científicos, tecnológicos que permiten, digamos, armonizar, es decir, que permiten eliminar la contradicción entre el desarrollo y el medio ambiente. Hay muchas cuestiones de energía, etcétera, que están bloqueados simplemente por intereses privados, por intereses de la industria del petróleo, etcétera, pues que sencillamente bloquean determinadas áreas de investigación por lo que significaría para los sectores económicos en los que ellos se basan, ¿no? Digamos, a partir de ahí podemos, como digo, especular todo lo que queramos, ¿no? Sí, sobre el tema que digo yo, de la exploración, desde la exploración del espacio, el alargamiento de la vida en términos de años, ¿no?, su desarrollo cualitativo en cuanto a calidad de vida, todas las lacras de violencia que hunde sus raíces en la escasez, en la miseria y en la competencia serían sustituidos por el surgimiento de una sociedad cualitativamente distinta, donde el individuo por primera vez, digamos, desde los tiempos del comunismo primitivo, se vería a sí mismo, digamos, no enfrentado, no como un ser que tiene que prepararse para pelear con la sociedad, ¿no? Que además es la idea que siempre te educan casi desde chiquitito, ¿no? Tienes que pelear, tienes que luchar por tu lugar sí, es prácticamente como una lucha permanente del individuo con las trabas de la sociedad. Ya no nacería, digamos,
las personas no necesitarían un terreno hostil, ¿no? Donde prima la idea de que emana, evidentemente, de la clase dominante, de que tienes que comer para que no te coman, tienes que atacar para que no te ataquen. Estas ideas, de alguna manera, siempre entran, ¿no? En el socialismo esto sería barrida esta concepción, porque desde que naces, el socialismo, digamos, la nueva sociedad te garantizaría, digamos, determinados derechos mínimos sobre cuya base tú te podrías desarrollar como ser humano, digamos, a otro nivel, ¿no? El mundo en su conjunto sería visto como un lugar, digamos, global de colaboración, dando al fin, digamos, una realidad, ¿no? Aquello que los utópicos planteaban como sueño, ¿no? Es decir, que de cada cual, digamos, según su necesidad y a cada cual según, o sea, de cada cual según su capacidad, mejor dicho, y a cada cual según su necesidad, ¿no? Ese viejo sueño podría ser convertido en realidad, ¿no? Pero ello solo sería posible sobre la base, como señaló Marx, en la crítica al programa de Gotha, que escribió a finales de 1875, esto solo sería posible sobre la base de un desarrollo social, digamos, sobre un terreno propio, ¿no? Sobre el terreno ya del socialismo, ¿no? En el que varias generaciones nazcan, digamos, se eduquen, digamos, donde ya el concepto de opresión se haya casi olvidado y solo se ha conocido como un concepto, como decía antes, prehistórico, ¿no? Entonces, claro, con esto ya termino, Alex, lo que quiero decir es que si imaginamos por un momento lo que sería el mundo liberado de esa cuestión, ¿no? Que parece ser el motor pues que impulsa todo, el ánimo de lucro privado, digamos, en realidad desataría unas posibilidades enormes en todos los aspectos científicos, tecnológicos, y con ello todas las cuestiones morales, es decir, la forma en que los humanos nos relacionamos unos con otros, ¿no? Y que, en el fondo, la degradación moral, incluso cultural, ¿no? Que estamos viendo hoy, es fruto en negativo, pues precisamente de la crisis del propio sistema capitalista donde todo está puesto en peligro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos motivos de sobra para, para, para nuestra lucha, por supuesto, en lo inmediato, pero también por el futuro de la humanidad, ¿no? Nuestro papel como socialistas revolucionarios es precisamente la contribución, ¿no? A que esto deje de ser un sueño y se convierta en una realidad, ¿no? A través, digamos, de la lucha revolucionaria, a través de la lucha de clases, ¿no? Nada más.